El nene se empezó a portar mal, la nena, nene grande, chico, ¿no? El esposo, la esposa, no venía en colectivo, no encuentro la media, no encuentro la zapatilla. Pero el Señor hizo posible que nosotros podamos venir, hermanos. Yo siempre hago un ejemplo, ejemplifico, el que es papá, el que es mamá, anhela y desea estar con sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra. Qué hermoso es eso. Imagínense nuestro Padre, cuánto anhela también el poder recibirnos, que nosotros vengamos aquí a su encuentro, a su casa, a su presencia, hermanos. Eso es algo hermoso. Hoy el Señor nos hablaba desde temprano de la importancia de la honra a nuestros padres, ¿verdad? Aunque sea con un mensaje, una llamada. Aún así, que esté ya viejito, por ahí no tiene demencia como están sufriendo aquí nuestros hermanos, el caso de sus padres, pero ya por ahí hablan otras cosas. Vos prestale oído igual, porque algún día no van a estar más y vas a dar lo que sea por escuchar, aunque sea esa soncera, que para vos es una soncera. Es importante. Por allí hay un dicho que dice que ellos no saben quiénes somos nosotros, pero sí nosotros sabemos quiénes son ellos. Y yo los admiro, al pastor, a la hermana Fernanda. Los otros días hablaba con la hermana Fernanda acerca de la situación también de la mamá del pastor Alfredo. Y le decía, ¿no?, que en estos tiempos cómo está atacando en esa área, en la parte de la mente, a nuestros adultos mayores. Declaramos que cuando les toque partir, ellos se van a ir con una mente restaurada a la presencia del Señor. Siempre hago y cuento este testimonio. Yo tenía a mi tío Armando, que era un buen siervo del Señor, pero bueno, él era inconstante. Y su esposa era una mujer prácticamente santa en el camino del Señor. Mi tía falleció durmiendo y mi tío quedó solo. De tal manera que enloqueció y es como que perdió la razón y la conciencia. Vos hablabas con él y él no entendía nada. Y de pronto empezó a venir a la iglesia, y empezamos a orar por él. Señor, devuélvele la razón, restaura su mente, restaura su corazón. Empezó a restaurarse, hermanos. Empezó a recordar, a vivir las alabanzas, los cánticos. De tal manera que a él le tocó estar en un hogar, lo mejor, andaba lo más bien. Y estaba con una bandeja colaborando con los demás abuelos, porque andaba tan bien que colaboraba con otros abuelos, le llevaba el mate cocido. Y cuando trasladaba el mate cocido, se desvaneció, derecho a la presencia del Señor se fue. Y eso yo declaro para la madre también del pastor y para el padre de la hermana Fernanda. Que ellos se van a ir a la presencia del Señor, con un cuerpo nuevo, una mente nueva, porque eso es lo que hace el Señor, amén. Hay que estar, hermanos, hay que estar con una enfermedad degenerativa. No hay nada peor que ver a un ser humano degenerarse mentalmente, físicamente. Yo no lo sufrí de ese modo, pero papá también se nos fue apagando. Los hermanos son testigos, mi papá vivía acá al lado. Y lo veíamos que se iba adelgazando, que no era él. Yo también tuve la honra de ayudar a mi padre, de bañarlo, de llevarlo al baño, de limpiarlo, de estar con él. Es hermoso, hermano, cuando Dios te brinda esa oportunidad. Lo que pasa es que nadie nos enseña, nadie nos prepara para estas cosas. Y es duro cuando nos toca atravesarlo. Pero yo sé que Dios va a traer honra porque ustedes están dando honra. Usted tiene que honrar siempre que puede. Ese es un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre y te será de larga vida en la tierra, mi hermano. Amén. Así que los bendecimos. Le doy gracias al Señor por verlo al pastor Alfredo con la pastora Mónica y con su hijita. Los hermanos me preguntaban, yo les comentaba la situación, igual me volvían a preguntar, no viene, no es porque no quiere, no puede. Pero yo les decía y les explicaba que eso también es un motivo de sentirse amado y querido, porque los hermanos también lo extrañaban. Así que bueno, estamos en la casa del Señor, nada es casualidad, todo es plan y propósito del Señor. Él preparó este día. Uno puede decir, gracias Señor por esta hora, son las 9:30, estoy en tu casa, pero nos olvidamos que tuvimos que haber despertado primeramente. Tuvimos que despertar, abrir los ojos, comenzar el día. Esa es la oportunidad, la primera oportunidad que Dios nos dio. Esa es la primera gratitud. Gracias Señor por este día. No sé con qué vendrá, pero yo sé que voy a estar contigo y tú vas a estar conmigo. Ese es el trato que usted tiene que hacer con el Señor. Yo contigo y tú conmigo, mi Señor. Dice una alabanza, ese es el trato. Asegúrese de que Dios esté con usted y todo lo demás va a ser llevadero, hermano. Es parte del estar vivo, es parte del trajín de la vida. Vienen problemas y bueno, hay que atravesarlo. No hay que escapar de los problemas, hay que atravesarlo.
Quiero compartir con ustedes, pero antes quiero anunciarles que el jueves próximo, fecha del jueves próximo, ¿quién me puede decir? A ver. Yo la tengo acá, pero yo quiero que usted me la diga. Jueves que viene es... ¿Qué día es? 26. Jueves 26. Vamos a tener charla de prebautismo, ¿sí? A las 19 horas vamos a tener charla de prebautismo, así que el que quiere venir a asesorarse, a indagar, a preguntar, informarse bien de qué se trata el bautismo, es el jueves que viene. ¿Amén? No sabemos dónde lo vamos a hacer aún, pero en el que bautismo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Así que recuerde, el jueves que viene, 19 horas, acá tenemos cita, vamos a charlar un poquito, para que puedan tomar ese paso de fe, de querer volver a nacer, volver a renacer, volver a levantarse con una nueva naturaleza, una nueva persona y vivir siempre tomado de la mano del Señor. ¿Se entendió? Amén. Jueves que viene, 19 horas. ¿Sabe por qué le pregunto? Le digo varias veces. Porque por ahí termina el servicio y me dice, ¿qué día tenemos la charla, pastor? Y se lo dije como 5 veces. ¿No? Ahora nos van a venir a preguntarme cuando termina, por el pastor, usted dijo. No, no hay problema. Anótese con la pastora, por favor, así podemos organizarnos. Quiero ir rapidito a la palabra, porque bueno, muchas veces lidiamos con el tiempo, hay hermanos que vienen de lejos, otros tienen sus obligaciones. Porque por mí yo me quedaría acá un par de horas, yo no tengo problema, pero la vida continúa, hay responsabilidades, hay familia, hay hijos. Quiero compartir con ustedes en 2 de Samuel, en el capítulo 6, en el versículo 12, voy a dar lectura de corrido rapidito para luego poder desarrollarlo todos juntos. En esta noche esta palabra que es de gran bendición para nosotros, como primeramente lo ha sido para mi vida. Cuando Néstor la proyecte y cuando ustedes la encuentren, me dice amén y las leemos todos juntos. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Encontró? Ahí estamos. Dice así: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, es decir, dio una ofrenda al Señor. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, que era la esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos, ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Bueno, acá en este pasaje relata un poquito una situación que el rey David
hizo juntamente con el pueblo. Relata en los primeros versículos de Primera de Samuel, juntamente con Segunda de Samuel. Hoy lo vemos a Samuel acá, que hola Samuel. Gloria a Dios. Profeta del Señor va a ser Samuel también, yo lo declaro por fe. Dice que en una oportunidad, de manera reiterada, muchas veces, de manera cíclica, vieron que a veces nos equivocamos y no aprendemos del error y volvemos a equivocarnos del mismo error. Eso es lo malo. Porque equivocarnos, como decía, no podemos equivocar. Todos cargamos con un pecado original, si se quiere, con una naturaleza pecaminosa. El tema es aprender de los errores. Bueno, el pueblo del Señor había entrado en desobediencia, Israel estaba en desobediencia. Fueron a la guerra contra los filisteos. Yo le hago una introducción para que usted entienda de lo que vamos a hablar. Porque en un tiempo pasado el Señor habló también a Moisés que prepararan un tabernáculo, que prepararan un arca, a donde eso iba a representar su presencia. A donde estaba el arca estaba la presencia, a donde llevaban el arca la presencia de Dios iba. Por eso al principio les decía la importancia de asegurarnos de que la presencia de Dios nos acompañe. Hoy el Señor nos hablaba a través de la hermana Fernanda, el vino que representa al Señor, el Espíritu, y nosotros que somos los odres, que tenemos que ser odres nuevos, para que la presencia de Dios, que es el vino, a la vez que representa un gozo, una alegría, un cambio, una transformación, un renuevo, pueda entrar en nosotros. Y en aquel tiempo ellos lo entendían de ese modo, era como algo incluso simbólico, pero a la vez algo efectivo, algo que tenía un poder. Porque en el momento que ellos recibían el arca, que ellos se juntaban como nosotros aquí en esta noche a alabar al Señor, la presencia de Dios estaba ahí como lo está en esta noche aquí. Pero dice que fueron a pelear contra los filisteos, estaban en desorden, estaban en pecado, estaban en falta, de tal manera que los filisteos derrotaron a los de Israel y se perdió el arca. Imagínense qué situación. El arca para el pueblo de Israel era como nosotros hoy tener un DNI. Perdían el arca, era como que perdían un estandarte de guerra, un estandarte que te representa. En aquellos tiempos caminaban, marchaban con estandarte, con insignias, con cosas que Dios le daba, y cada ejército y cada pueblo y cada tribu era reconocida a través de cada estandarte. Imagínense que ellos hubieran perdido la idea, es como que perdieron un estandarte, es como que perdieron la identidad. Y yo no sé si a usted alguna vez le pasó que haya perdido el documento. Yo una vuelta lo perdí cuando estaba en el mundo, mire, ni me acuerdo dónde lo perdí, nunca más lo encontré, andaba indocumentado. Cuando nosotros perdemos la presencia de Dios y nos salimos de la presencia y Dios se aparta de nosotros cuando estamos en un camino erróneo, es como que quedamos indocumentados, es como que quedamos sin identidad. Porque diga conmigo, yo soy hijo. Yo tengo que tomar el lugar de hijo como del pueblo de Dios, como en el tiempo del pueblo de Israel. Pero lo perdieron. Y dice que el arca no la pudieron recuperar. Entonces los filisteos celebraban, porque sabían que esa arca representaba el poderío, la autoridad, la sumisión, la sujeción del pueblo de Dios para con el arca. Dice que el arca la pusieron en la casa de un Dios que es yo siempre digo Dios con D minúscula. No nuestro Dios con D mayúscula. ¿Sí? Cuando usted lea con minúscula, eso es un Dios pagano. Usted nunca va a encontrar en la Biblia Dios con minúscula, siempre con mayúscula. Jehová, Dios, Jesús. Porque es un Dios grande, mayúscula. ¿Sí? Siempre preocúpese de escribir bien Dios con mayúscula. ¿Sí? Quizás no dice nada, pero es una manera también de vivirlo. Y fue a parar a la casa de Dagón, que era el dios de eso, un dios pagano en aquel tiempo, a los cuales los filisteos adoraban. Y dice que pusieron el arca ahí, como que esto era Dagón y el arca la pusieron acá, al lado, porque el arca era justamente como un baúl. Y dice que al día siguiente Dagón, ¡pum!, amaneció caído, porque no podía soportar la presencia del Señor. Eso mismo acontece con nosotros. Cuando nosotros cuidamos la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios está en nosotros, no importa el paganismo, no importa lo que puedan hacer, que venga contra vos va a tener que caer porque vos portás la presencia del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que asegurarnos, de cuidar el arca, de cuidar la presencia. Lo volvieron y lo pararon a Dagón, dice. Yo le voy resumiendo de cómo se fue dando, porque después recuperaron el arca.
Lo volvieron a parar a Dagón, otra vez postrado Dagón sin manos. Porque eso es lo que hace nuestro Dios. Impone su poderío para con sus hijos. De alguna manera Dios estaba mandando una señal de que el pueblo se esforzara en querer recuperarlo. Fue tanto el mal que Dios le hizo, hermanos, que después dice que le salieron tumores. Dios no quería estar ahí, porque Dios no puede estar en cualquier lado. Diga conmigo, Dios tiene que habitar en mí. Porque Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él no va a ir a habitar en otro lugar. De alguna manera, Dios estaba mostrando que ese lugar no era compatible con Él. Fue tal así que los filisteos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Hay que echar esta arca de acá. La tenemos que descartar, algo vamos a tener que hacer. Y bueno, vamos a devolvérsela. Vamos a devolverle el arca de la presencia. ¿Y qué más vamos a llevar? Y mandarle ofrendas de paz, que por favor reciban el arca. Y dice que el arca del Señor fue a parar a la casa de Abinadab, el cual ahí aproximadamente estuvo más de 20 años. Y en todo ese trajín, Saúl fue levantado como rey. Seguimos avanzando en la historia. David es ungido por Samuel como futuro rey. Luego Saúl muere. David toma la posición y él se acuerda y dice, ¿a dónde está el arca de Jehová? ¿A dónde está el arca de pacto, de la presencia? Porque David sabía que era la presencia de Dios la que generaba victorias en él. David sabía que era la misma presencia de Dios que lo posicionó en el palacio. Entonces dice que David dijo, vayamos, tenemos que ir a buscar, tenemos que ir a recuperar el arca. Tenemos que ir y traer la presencia de Dios aquí, al lugar donde corresponde, en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu entorno, a donde vos te muevas, vos tenés que portar la presencia de Dios. Y dice que hicieron el intento y cuando lo querían traer, algo aconteció. Alguien quiso tocar el arca, alguien que no era la persona correcta, la persona que estaba designada para eso, y pereció, murió. Y David se entristeció y dijo, ¿y ahora qué haremos? ¿Cómo llevaremos el arca nuevamente? Y dice que el arca fue a parar a la casa de Obed-Edom. Y dice que estuvo 3 meses. 3 meses. Puede ser mucho y puede sonar poco. Pero en esos 3 meses, que por ahí pueden sonar poco, comparado a los 20 años que estuvo en la casa de Abinadab, en la casa de Obed-Edom estuvo 3 meses. Y dice que la casa de Obed-Edom fue prosperada, bendecida, restaurada, cambiada. Porque eso es lo que genera, eso es lo que causa, eso es lo que provoca la presencia de Dios en nosotros. O usted es el mismo de hace 5 o 10 años atrás. Si es el mismo, damos un problema. Si usted era contestón y sigue siendo contestón, estamos en problemas. Si usted era muy orgulloso y sigue siendo orgulloso, estamos en problemas. Hay que cambiar. No, ahí no está el arca de Dios. Bueno, y cuántas otras cosas que uno carga, porque todos cargamos algo. Nadie es perfecto aquí. Pero para contrarrestar todas esas cosas que nos limitan, que no nos deja fluir y crecer como hijos, necesitamos, diga conmigo, necesitamos la presencia de Dios en nosotros. Es la presencia de Dios la que va a aplacar tu ira, mi enojo. Si somos berrinchosos, de hacer berrinchudos, viste que te levantan una cara de limón, no lo puedes ni saludar a alguno. Pero vos tenés a Dios o tenés al otro del otro equipo. Falta que le diga cuando se levantan. Bueno, puede que sea un día que esté de mala, 2, 3, 4, pero si seguía así, nos falta el arca. Diga conmigo, nos falta el arca. La presencia. Tenemos que asegurarnos, tenemos que desear, pedirle, Señor, habita en mi hogar, habita en mi vida, en mi corazón, haz un altar. En mi corazón, que tu presencia more, que tu Espíritu Santo controle a mi marido que se enoja por todo. Mi esposa, Señor, que no me mande tanto. Amén, dice la hermana. Bueno, yo voy diciendo, yo me voy desahogando, porque eso es lo que me pasa a mí. A ustedes no les pasa, tranquilo. Ustedes, gracias al Señor, son todos santos, cambiaron, están salvos ya. Es la presencia de Dios
que va a matar la carne, que la va a aplacar. Cuando el rey David oyó, que fue lo que leímos, y que le comentaron que la casa de Obed-Edom era bendecida, dijo, vamos de vuelta. Diga conmigo, voy a tener que ir de vuelta. Porque si perdiste la presencia de Dios, tenés que volver a intentarlo. Decirle que vamos a intentarlo de vuelta. Hay que intentarlo de vuelta, porque la presencia de Dios es la que nos vivifica, hermanos. Leí el Salmo, el pastor, que es el que nos va a vivificar, el que nos va a sostener, el que nos va a sanar, el que nos va a liberar, el que nos va a restaurar, el que nos va a cambiar, el que nos va a transformar, el que... Todo viene de Dios. Pero si no está la presencia, no tiene nada de sentido. Podemos cantar, podemos reír. ¿Hay alguien más afuera, hermano? ¿Hay alguien más afuera? Ah, que entren todos, por favor, que yo quiero que escuchen la palabra, así como estuvimos cantando, por favor. Un solo portero, por favor, le poner llave a la puerta. Hace calor. Y cuando estábamos cantando también, acá hacía calor, ¿no? Que hacía calor. Hay que escuchar la palabra, hermano. Falta la presencia, ¿vieron? Falta la presencia. Sin la presencia de Dios no toleramos. A veces somos muy intolerantes, hermanos. Si no está la presencia de Dios, nada tiene sentido en nosotros. Podemos vestir muy bien, podés tener un estatus, podés tener el mejor puesto en el trabajo. Eso va a ser momentáneo. A la larga vas a necesitar de la presencia del Señor. Entonces el rey David volvió y lo intentó. Y dice que en el momento que lo traían, hubieron dado solamente 6 pasos y ahí nomás ya dio un sacrificio. Dio una gratitud porque él sabía que la presencia de Dios se iba a empezar a acercar al palacio, como se va a acercar en tu casa, como se va a acercar en mi casa, como se va a acercar en tu hogar, a tu familia y al igual que la mía. Yo siempre digo, yo no estaría aquí si la presencia de Dios no está. Porque yo no hay nada que le pueda dar. Humanamente sí, podemos compartir, charlar un poco, pero voy a ser limitado. Pero la presencia de Dios es la que está aquí. Por eso es que nosotros en esta noche estamos aquí. Mire, cuando el Señor me llamó al pastorado yo tenía 30 años. Y muchos juzgaban mi juventud. Para mí fue un desafío, fue difícil. Pero era tanta la gratitud que Dios me cambió y el llamado era más fuerte que mis limitaciones. Y muchos me condenaban, pero ¿sabe qué? Desde ese día siempre la presencia de Dios estuvo aquí. No soy yo, sino que es la presencia. De nada tiene sentido si la presencia de Dios no está. Te pueden juzgar, te pueden criticar, pero vos estás intentando llevar la presencia a tu casa. Nada tiene sentido si la presencia de Dios no está. Podemos aplaudir, podemos saltar, podemos hacer barullo, lo que vos quieras, cantar hermoso. Pero si la presencia de Dios no está, nada va a suceder. Por eso el rey David sabía que la presencia de Dios era necesaria, que fuera llevada hacia el palacio. Y la palabra nos relata que a medida que iban avanzando, el rey David iba sacrificando, iba haciendo holocaustos, ofrendas de gratitud y de paz para con el Señor. Pero hay una parte específica, que es esto lo que yo le quiero hablar. En el versículo 14 dice, y David danzaba con toda su fuerza, con todo lo que tenía. Dice toda su fuerza, no dice con muchas fuerzas. Como muchas veces nosotros venimos aquí. Capaz que son pocas, pero es todo lo que tenemos. Yo siempre le digo esto, hermano. Mientras sea pequeño, pero sea humilde y de corazón y sincero para con Dios, vale más que aquel que quiera aparentar. Pero él lo hacía con todas sus fuerzas. Porque sabía que la presencia de Dios iba a llevar restauración, un cambio. Y dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y mire lo que dice aquí. Y estaba David vestido con un éfod de lino. ¿Qué es un éfod? Es como una túnica, algo especial, apartado y santificado para un servicio. En la palabra, si usted busca, quiere indagar, quiere investigar, la palabra nos habla que hay 2 clases de éfod. El éfod que usaba el sacerdote, si se quiere un estatus más alto, que era una túnica decorada con oro, con colores, que diferenciaba al sacerdote, como el que diferenciaba, el que usaba el éfod de lino, lo diferenciaba, porque el sacerdote tenía de oro,
con colores. Dios se lo había dado al sacerdote. Pero sin embargo, dice que David no era que tenía ese éfod. Tenía un éfod de lino. Que el éfod de lino lo usaban los que ministraban en la presencia de Dios. Los que estaban en el templo, en el servicio. Eso representaba la mayordomía, el servicio, la humildad. Aquel que ministraba en la adoración, que eran los levitas. No era un éfod de sacerdote. Era un éfod que representaba la humildad, el servicio. Por un momento, escuche bien aquí, por un momento el rey David se despojó de las vestiduras reales terrenales para empezar a vestirse con las vestiduras del reino de los cielos, mi hermano. ¿Qué es eso lo que nos limita muchas veces a nosotros? Nos cuesta sacarnos el estatus, el nombramiento. Yo soy esto, hago lo otro y me limito. El rey David no puso el reino, la jerarquía, el estatus por encima de Dios. Al contrario, quiso ser hijo por esa vez. Quiso ser adorador. Y si quería se ponía el éfod de sacerdote. Pero le dijo, no señor, me pongo este éfod que representa la humildad, que representa el servicio, porque tú me pusiste aquí. Tenemos que salir muchas veces, hermano, de la rutina. Estamos en modo avión, en modo automático, todo lo hacemos, pero nos olvidamos de ser hijos, de ser adoradores. Es un momento que necesitamos de entrar en la presencia de Dios y cuidar esa presencia. Nos automatizamos e incluso, escuche bien lo que voy a decir, incluso ministerialmente, los que servimos, a veces sin querer nos va llevando el ministerio y nos olvidamos de que somos servidores humildemente para el Señor. Venimos, cantamos. ¿Me puede pasar que vengo, predico automáticamente y me voy a mi casa? Estuve acá, canté, pero no adoré. Porque venimos, pero no venimos. Estamos, pero no estamos. Vamos, vamos que tenemos que ir a la iglesia a la apurada. Toda la tropezada a veces andamos. Automático, preparo el micrófono, ¿qué vamos a hacer? No dejamos fluir la presencia. Al Espíritu Santo, todo tiene que... No estoy diciendo que lo hagamos desordenado, pero van a haber momentos que tenemos que dejar fluir la presencia, el Espíritu. Todo por protocolo tiene que ser. Tenemos un orden, pero también tenemos que dejarlo a veces, para que el Espíritu pueda fluir sobre un orden. Pero tampoco podemos decir, es este orden y por este orden Dios va a estar. Tampoco va a estar en el desorden. Usted me entiende lo que yo le estoy diciendo. Yo entiendo a las mujeres. Lo que yo admiro a mi esposa y la veo como ama de casa. Los otros días hablaba con una hermana y esta hermana me decía, el Señor tendría que haber hecho que las mamás no se enfermen. ¿Sabés que tenés razón? Le digo. Porque las mamás no se pueden enfermar y si se enferman tienen que seguir haciendo las cosas. Aplica para el papá también, para el papá luchón. Aplica. Pero a veces estamos tan automatizados con el quehacer y con el hacer que nos estamos olvidando que hay que dejar un momento ese lugar de papá, de mamá, de hijos terrenales y entrar como hijos espirituales a la presencia del Señor. El rey David, si quería, lo miraba de hacia arriba, así, che, qué bueno, ¿viste? Está viniendo la presencia de Dios y empezaba a sacar pecho así. No. Él fue el primero que estaba delante de la presencia de Dios. Porque él entendía, comprendía y sabía que esa presencia, que ese arca, iba a traer la misma presencia de Dios para con el pueblo. El rey David sabía que no fue un hombre que lo posicionó en ese lugar, sino que el mismo Dios, la presencia de Dios. Yo no sé si usted sabía, pero el rey David era el último de su casa. Y encima lo querían esconder. Quizás algún día usted también sufrió un desprecio, era el último de la fila. Pero Dios lo escogió y lo puso en el primer lugar. Y lo hace sentar en lugares de príncipe y de princesa. ¿Cómo yo no me voy a poner en algún momento espiritualmente hablando, entre comillas? Porque bueno, hoy día no es necesario el éfod, porque vos también puedes traer un éfod y por dentro está todo mal. Pero muchas veces tenemos que tratar de salir de esa situación de estar automático y decir, Señor, vengo a tu presencia, hoy quiero sentirte, quiero sentir algo distinto, Señor, quiero que mi adoración llegue.
que no sea protocolar, sino que sea del corazón. Mire, la reunión pasada tuvimos una reunionaza. Gloria a Dios por Deo, por Ruth, que tuvieron un ratito. Algunos hermanos no pudieron estar y se fueron a trabajar y quedamos poquito. Había una presencia, hermano. ¡Fua! No sabé. No digo que la reunión de hoy no haya presencia, pero ahí me di cuenta que no somos nosotros, sino que la presencia. Y me vino un sueño que la hermana Ruth una vuelta me contó, que Dios le había mostrado con una guitarrita, tocando, adorando y alabando, y la presencia de Dios descendía. Porque a veces no automatizamos, no digo, no ensayemos, no nos preparemos, está muy bien. A mí me encanta eso. Yo el lunes pasado tuve un evento evangelístico y le pedí, háganme el itinerario, por favor. Yo sé que pueden haber imprevistos, yo en los imprevistos te improviso, no hay drama, te lo relleno, pero hacemos un itinerario. Orden, pero que también fluya. ¿Me entiende, mi hermano? A veces no está Dios donde creemos que está. Porque Dios habita donde hay corazones dispuestos, humildes, sensibles. Aquellos que quieren tener esa mayordomía. ¿Qué es mayordomía? El servicio. Una diaconía. ¿Qué es la diaconía? El servicio. Desde donde te toque o como te toque. Dios, decí conmigo, Dios quiere hacer un altar en tu casa. Pongas una adoración, una alabanza, que cantes, que salgas del quehacer. Y si te toca estar en donde te toque, bueno, léete una palabra, déjalo a Dios fluir en ese lugar. El rey David sacó el reinado y se puso como hijo. No te olvides que vos sos hijo. No te olvides que vos estás creado para adorar, para alabar. No te estoy diciendo, che, no, el pastor me dijo que no labure más, que haga todo mal, que vayamos, que va a fluir, que va... No estoy diciendo eso. Usted es inteligente, usted me entiende. Un momento, hermanos. Hay que hacer una pausa, hay que adorar, hay que alabar al Señor. Y no parece que lo buscamos cuando le necesitamos nomás. Y cuando todo está bien, ahí también Él está. Y ahí también tengo que adorar, ahí también tengo que alabar. Si estás mal y viniste porque estás mal, gloria a Dios, es el mejor lugar. Y es el momento justo y preciso. Pero yo te declaro en el nombre de Jesús que si viniste mal y vos entregás tu corazón al Señor, sinceramente, tus cosas van a mejorar. Pero cuando tus cosas mejoren, no mermes. Ni cambies, seguí viniendo, seguí adorando, seguí buscando. Yo sé por qué se los digo, hermano. Porque a mí también me pudo haber pasado y me pasó. El venir y estar automatizado. A veces los pastores, como decía la pastora, cargamos el yugo de nuestro y de los demás. Y sin querer nos vamos olvidando que nosotros también necesitamos entrar a la presencia. Lo traigo a ustedes a la presencia, pero yo también tengo que entrar. Si yo estoy adorando desde aquí, que Dios los toque a ustedes, si yo no estoy entrando, algo estoy haciendo mal. Si Mati está acá, le está metiendo, está saliendo chispa, fuego en el teclado, para que la presencia de Dios lo toque a ustedes y Él no está entrando, eso no sirve. Todos tenemos que entrar a la presencia. Si lo hizo el rey David, con una jerarquía, con un estatus, que conquistó reinos, que dice que fue el reino más rico y próspero que había. Después su hijo Salomón lo tuvo que solamente gobernar. Y Dios estaba ahí y fue próspero por eso, porque el arca, la presencia estaba ahí. Y dice que David le hizo un tabernáculo, un lugar especial para que la presencia de Dios habite. Haga de su corazón, de su vida, incluso de su casa, prepare un lugar donde usted siempre va a tratar de ir a encontrar la presencia de Dios. Se dice que la viuda de Sarepta, cada vez que pasaba Elías, el profeta, lo recibía en su casa. Tal fue así que entendió y dijo, este es un hombre de Dios, tenemos que hacer una habitación para que cada vez que venga Él pose aquí. Porque esa mujer entendía que cuando venía el profeta venía Dios, porque era verdaderamente un hombre de Dios. Y dice que mediante que le recibió, hermanos, en un momento dado Dios le regaló un hijo, porque no podía tener hijo. Miren lo que hace el Señor, miren lo que hace la presencia. Luego ese hijo murió. ¿Y a dónde cree que volvió a resucitar? En esa habitación, en ese lugar donde la madre había creado para Dios, para el profeta. ¿Cuánto hace que no haces un tabernáculo en tu habitación, en tu casa? ¿Cuánto hace que no haces un altar de adoración, de alabanza? Estamos automatizados, hermanos. Pero está bien, se entiende, se comprende. Por eso son las palabras, por eso es el mensaje, porque primeramente es para mí.
Porque la carne, lógicamente, quiere mirar la serie, quiere hacer otras cosas, quiere abrir la heladera, andar cómodo, libre en tu casa, hacer otra cosa. No quiere orar, no quiere cantar, no quiere alabar. Pero nosotros tenemos que entrar en razón, como entró el rey David, que se puso en lugar de adorador, de hijo, de servicio, de entrega, de devoción para con Dios. Eso es lo que muchas veces no acontece. Lógicamente estamos en la tierra, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer los quehaceres, hay que limpiar, hay que moverse, hay que activar. Pero no puedo poner el trabajo por encima de Dios. Si Dios es el que me dio el trabajo, ¿cómo voy a tapar a Dios con el trabajo, con el estudio? Si Él es el que me dio la capacidad cuando no me daba el bocho para estudiar. Si Dios es el que me dio el trabajo cuando no tenía para comer. Está bien, puede acontecer, puede pasar y nos puede estar pasando porque hay que trabajar. Estamos en un sistema que es así. Si no trabajas, no comes. Por eso es que traigo esta palabra de parte de Dios, que en un momento pare la pelota. Veamos la palabra. Con las dos piernas me quieren dar los hermanos, parece. Porque saben que Dios está hablando. Paro la pelota y se me quiere venir con los dos pies para adelante. Hay que bajar la pelota, hermanos. Hay que reiniciar, hay que resetear. Hay que decirle, Señor, quiero habitar en tu presencia. Ayúdame, Señor, me cuesta. Me cuesta, Señor, yo si no hago esto no funciona. Decirle, Señor, ayúdame a ponerte en primer lugar. Después todo lo demás va a fluir mejor. El rey David lo hizo en vestiduras de rey. ¡Tac! La despojó para ponerse una vestidura de príncipe, pero del cielo. Usted es un príncipe, una princesa del Señor, hermanos. Dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Imagínese el lugar que usted ocupa. Ese es el lugar que Dios quiere. Acá entra para todo lo que tiene uso de razón. Si usted es padre, enséñele a su hijo a buscar de Dios. Si usted no lo está buscando, su hijo no lo va a buscar, porque eso es lo que impartimos. Eso es lo que Dios quiere, que en nuestro hogar habite su presencia. Hasta aquí la palabra, mi hermano, que el Señor nos ayude. Lógicamente, yo tengo mis tiempos de aseo, ¿se dice? De ocio, aseo de que se limpia. Si no me baño, no me afeito, venía. Bueno, también lo tengo. Tengo mi tiempo esparcido. Soy bastante molesto en casa. A veces canso, ¿vio? Pero cuando Dios demanda, tengo que orar. Tengo que aplacar la carne. Tengo que aplacar el orgullo. El que es muy contestón ya va a empezar a aplacar, no va a ser tan contestón. Es fea, las dos partes. El que es muy insensible y al que dice todo sin pensar. Ojo con eso. Porque sobre todo vamos a ser juzgados. El que es insensible va a ir madurando. Y el que dice las cosas y dice nomás, también está mal. No podemos decir las cosas sin pensar, que al otro lo puede herir, lo puede lastimar. Porque por tu palabra serás condenado, como por tu palabra también serás salvo. Es así, mi hermano. Ojito con lo que hacemos, con lo que decimos. Pensamos y después lo decimos. Hay un momento de enojo. Bueno, perdóname, me equivoqué. Ya está. Pero si la presencia de Dios no está ahí, la carne va a seguir siendo chuleta y el espíritu no va a estar. Que el Señor nos ayude. Lo invito a ponerse de pie. Le pido a los hermanos que pasen, vamos a adorar. Muchas gracias, que los hermanos están ahí siempre para dar una mano. La verdad que sin ellos sería imposible. La verdad que acá tenemos una alabanza que es una bendición. Yo solamente puse como ejemplo. Siempre están dispuestos a servir, a alabar. La verdad que le dan para adelante. Nunca hacen un pero. Siempre buscamos el beneficio del altar, de la presencia, de la casa. Y la verdad que no tengo nada que decir de la alabanza que tenemos para la gloria del Señor. Pero quizás el Señor de sí nos está llamando a que podamos entrar en la presencia. ¿Habrá alguien que necesite oración en esta noche, que quiera pasar? Pase, vamos a ministrar, vamos a ungir con aceite. Si estás padeciendo algún trastorno de ansiedad, si estás cansado, si estás automático y Dios no está ahí, y querés que la presencia de Dios entre en tu hogar, en tu casa, en tu familia, porque a veces los problemas nos tapan, hermano. Porque me va a pasar esto, aquello, que hay un problema, que hay una necesidad, que la casa, que el terreno, que la economía, que el auto, que la bici, que la moto. Y
Dios ya no está teniendo lugar en tu mente, en tu corazón. Entonces por eso queremos ministrar, queremos orar en esta hora. Gracias, Señor, adoramos. Ya nos vamos un ratito. Espíritu Santo de Dios, ministra en esta hora. Tu pueblo, tu casa, tu iglesia, Señor.